Buenos días, soy Rocío Martí Martín, profesora en el área de lengua en la Universidad de Burgos y docente en el IES Lucia de Medrano de lengua y literatura. Hoy os voy a contar un proyecto que presenté para la asignatura de Literatura Universal en primero de bachillerato, que está centrada en el estudio de la literatura medieval, que es el tema 3 que vemos a lo largo de la asignatura. Y la propuesta era una metodología activa y experiencial y la titulé Scriptorium copiando el saber, ya que tomaba como punto de partida ese contexto histórico y cultural de la Edad Media y lo que pretendía era convertir a los alumnos, ¿no? A los alumnos y a las alumnas en protagonistas de su propio aprendizaje. El cómo. Bueno, se recreaba simbólicamente el trabajo de los monjes copistas en los Scriptoria medievales. La propuesta se articulaba a través de un dossier de contenidos que os voy a contar. Bueno, esa sería la página web lasletrasderocio.com es mi página web y ahí pues tengo como dos grandes bloques, ¿no? Para alumnos y alumnas o para curiosos y curiosas. Bueno, en el apartado de alumnas y alumnas clican, van a la asignatura literatura medieval y aquí sería, perdón, literatura universal y en el apartado 3 tendrían lo que es literatura medieval. Trabajamos además de los contenidos propiamente de literatura, e integramos textos literarios, materiales audiovisuales, referencias musicales y recursos digitales. Bueno, en este caso comienzo la clase con un poquito de música. Es una música moderna, este canal de YouTube, que está tocada con instrumentos medievales. Esto es un poquito de fondo mientras que empezamos la clase. Y después les pongo un vídeo que en 10 minutos pues, resume a grandes rasgos cuál es el contexto un poco sociocultural de la Edad Media. Unas preguntitas para saber que lo han entendido, a veces las respondemos en Menti. Y luego ya antes justo de presentarles el proyecto, les enseño otro vídeo en el que se explica cómo se fabricaba un libro en la Edad Media. Muy a grandes rasgos, vamos. Lo que pretendemos es meternos en la piel de un monje medieval y ya les presento el Scriptorium. Esto, la verdad que surgió, pues estaba mirando unos contenidos en Instagram y hay una profesora de arte que cuelga contenidos muy interesantes y precisamente hablaba del secreto de Kells, ¿no? Y de la iluminación de los textos medievales y cómo se ha llevado especialmente en el cine pues, a través de los relatos de los cuentos tradicionales, ¿no? Entonces comenzaba con Shrek, justo el inicio de uno de las películas de Shrek en las que se abre el libro, ¿no? Y empiezan a contar la historia. Y bueno, justo termina diciendo Rec, y yo me lo trago, ¿no? Y entonces, bueno, tiene toda la razón y ahí contextualizamos un poquito brevemente si creéis o no creéis que la Edad Media era una época oscura. Un poquito hablar de todos los mitos que hay en torno a lo que es la Edad Media, ¿no? Que no era una época tan oscura, sí que había cultura, había evolución científica, la religión sí que tenía mucha presencia, pero no dominaba todos los aspectos de la vida y bueno, pues que había un poco más variedad de la que ellos puedan tener, ¿no? Había literatura y muy variada y entonces ya directamente empezamos, ¿vale? Les digo que tienen que coger un pergamino y una pluma. Ahora os voy a enseñar una serie de imágenes porque yo directamente no les explico los contenidos, simplemente le lanzo todo esto, lo tienen para descargar en PDF, os voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que se van a encontrar, pero ya digo, ellos se descargan el PDF y tienen que copiar. Bueno, aquí en el PDF que está extraído de la página web, pues ven esta imagen del escritorio medieval, ¿no? Una pequeña revisión, ¿no? En el siglo VI cuando se instaló el primer scriptorium. Les cuento quién fue Edgarda de Bingen. Estos son parte de unos trabajos que hicieron el primer trimestre en el que cada uno tenía una obra y tenía que contar, pues uno realizó un trabajo sobre una de las obras maestras de Edgarda de Bingen. Luego les redirijo a un capítulo de Rumores Poéticos, que es un proyecto que elaboró con una compañera para acercar un poquito la poesía a los adolescentes, en los que contamos, mi compañera Rapsoda va recitando la poesía y yo les voy contando qué es lo que hay detrás, ¿no? Bueno, pues contamos un poco la vida de Idelgard de Bingen y que su faceta más literaria, no específicamente la poesía, y después ya tenemos la épica. Aquí todos se lo encuentran en esquema y lo que tienen que hacer es copiar todo en el pergamino como si fuera en la Edad Media, ¿no? Es decir, no había párrafos, tampoco pueden poner los puntos, sino que sería redactado con sus palabras. Entonces, bueno, pues hablamos aquí un poquito de la épica, a grandes rasgos de la épica.
anglosajona, bueno, lo que sea la germánica, ¿no? La islandesa, escandinava, alemana, bueno, también les hago referencias a pues, temas audiovisuales que pueden ser como más cercanos a ello, ¿no? La épica francesa, les voy dejando también pequeños fragmentos, aunque luego analizamos un día a la semana, analizamos textos concretos, bueno, pues la novela, el ciclo artúrico, bueno, esos serían un poquito los contenidos que se van encontrando, ¿no? Aquí hablamos de las narraciones en verso, 4 o 5 nociones, los cuentos, bueno, Las mil y una noches, que es uno de los textos que analizamos, la prósica didáctico-histórica. Aquí, por ejemplo, sí que les hablamos de Liber Manualis de Duoda o, bueno, pues lo que serían esos Speculum Principum, ¿no? Que los espejo de príncipes en los que reflejaban o intentaban reflejar esa moralidad, por ejemplo, en el caso de Duoda, ¿no? Para dirigir a su hijo Guillermo, al que apenas conoció. Bueno, también hablamos a grandes rasgos un poquito de la historia, de las grandes figuras históricas, como por ejemplo Ana Comnena, ¿no? La hija del emperador Alejo I, bueno, la lírica, lo que sería la lírica provenzal, nada, eso les pongo también parte de esa lírica cantada, les hablo de Wallada, una de las poetas de Al-Ándalus. Aquí otra referencia a un podcast que hicimos mi compañera y yo sobre las poetas de Al-Ándalus. Y bueno, terminas con la poesía de los goliardos, poesía popular, villancicos, un ejemplo de cómo se cantaban los villancicos, y ya terminamos con el teatro. Con el teatro religioso hablamos de una escritora alemana del siglo X, que se considera como el primer autor occidental que escribió el teatro en latín. Y luego terminamos con el teatro profano y un pequeño guiño, ¿no? A este tipo de bailes que hace Tim Burton en la película. Bueno, ese sería el PDF que ellos descargan y es el que van a tener durante las clases. Y luego pues los fragmentos que analizamos sería Cantar de los Nibelungos, Tristán e Iseo, Las mil y una noches y un fragmento de La Condesa de Día. Bueno, eso sería lo que ellos encuentran. ¿Y qué es lo que han elaborado? Bueno, en primer lugar, una de las primeras pruebas que hice fue esto, que les voy a enseñar la Odisea medieval. Ellos hicieron un índice con esos fragmentos de obras que teníamos y lo dividían en capítulos. Este sería el papel de pergamino que utilizábamos. Ellos pues directamente estaban copiando, bueno, algunos sí que hacen párrafos porque les cuesta mucho, pero bueno, esto sería, digamos, la primera prueba, ¿no? Que hicimos. Y luego esto fue otra de las pruebas que hice concretamente este año. Estos son algunos de los resultados que tuvimos, porque además de que ellos redactaran esos contenidos, ¿no? Que integraran esos contenidos en lo que sería un manuscrito, bueno, pueden elegir pergamino imitación, vamos, o directamente un papel amarillo o si no un papel en blanco al que han puesto café. Bueno, en primer lugar, el alumnado reelabora ese documento base, ¿no? Del que os he hablado. Utilizan sus propias palabras y así demuestran en cierta manera su capacidad de síntesis. Después, en segundo lugar, lo iluminan. Aquí vamos a ver unas imágenes del taller de iluminación que hicimos. Y luego la tercera parte, que es la que tenemos todavía pendiente, sería la de costura del taller de manuscritos. Bueno, a partir de ese trabajo, completan luego una actividad de comprensión lectora y así evidenciamos primero que han asimilado los contenidos, después que han identificado las ideas principales y que son capaces de responderlas, ¿no? Y este enfoque interdisciplinar lo que permite es comprender la literatura como un reflejo también de esa mentalidad medieval. También, bueno, como os comentaba, desmonta un poco los estereotipos sobre la Edad Media, que no era una época culturalmente estancada, y también esa actividad favorece un poco la reflexión sobre la oralidad, la escritura, esa autoría colectiva, ¿no? De, bueno, pues que muchos no se sabe quién los escribieron porque, bueno, pues no era relevante en el momento, ¿no? Cómo se preservaba el conocimiento, todo lo que costaba, ¿no? Preservar ese conocimiento y también, pues en cierta manera, fomenta la competencia lectora. Bueno, para hacer el taller de iluminación lo que hicimos fue utilizar unas láminas de papel de aluminio dorado, plateado y oro, y luego tenían pan de oro en varios colores. No nos podemos permitir más, así que eran todo imitaciones. Y luego para poner, veis que hay algunos sellos, son sellos de lacra, con perlas de cera y unas velas para calentarlo, unas cucharas para derretir que aparecen aquí y entonces ellos elegían el color del sello, lo derretían con la vela y es lo que estampaban y luego bueno, pues cola para pegar y unas pinzas para recoger las láminas de papel, ¿no? Bueno, pues esos serían los dos intentos que hicimos. El primero no nos atrevimos a hacer el taller de iluminación, simplemente fue el recoger lo que sería la información en el pergamino, en la imitación de pergamino, y luego sí el
el segundo año que he llevado a cabo este proyecto, bueno, pues nos lanzamos a lo que sería ya esa iluminación y el coser los lomos bueno, para hacer como un librito, ¿no? Así que esto es la propuesta que presenté. Bueno, he utilizado pues un vídeo de Academia Play, que es el que habéis visto en un primer momento, el canal de YouTube Las Mil Historias, que es en el que contaban cómo se fabricaba un libro en la Edad Media, varios capítulos de rumores poéticos y también he hecho una investigación en la página web de Women's Legacy para obtener autoras, ¿no? Es verdad que en el libro de texto no utilizamos un libro de texto como tal, pero sí que tenemos uno de referencia y había muy poquitas referencias femeninas, entonces sí que busqué en el banco de recursos para incluir pues, en todos los aspectos de la literatura al menos referencias de mujeres significativas, ¿no? Y bueno, el proyecto la verdad que sí que les gustó mucho, más o menos la temporalización ha sido unas 3 semanas, lo que fue la primera semana, en 2 días hicimos la presentación, asignamos un poquito los papeles, vimos el material y luego estuvimos 4 días para hacer las copias, luego otros 2 días un poco para revisar. Dedicamos un par de días al taller de iluminación y otro para el de costura, que es el que teníamos un poco pendiente. Y luego hicimos un día lo que es la evaluación. Ellos tenían una conversión escrita y tenían el material de apoyo, que era ese texto, ¿no? Y bueno, la verdad que la experiencia ha sido buena, así que se han metido en la piel de un monje medieval y bueno, pues al menos han aprendido algunos aspectos de literatura y la importancia, ¿no?, de preservar el saber hasta nuestros días. Muchas gracias.